Les damos la cordial bienvenida a este nuevo capítulo de este podcast llamado Libertad Religiosa y Derechos Humanos, en el caso de Sandra Páez versus Chile, con invitados importantes, con la licenciada Dana Ovaje, y también tenemos a la licenciada Desiree Choque y el licenciado Héctor Lian, donde se hablará este caso tratando sus puntos más relevantes, porque ¿quién fue Sandra Páez, ¿no? Fue una profesora de religión católica que fue destituida por su eclesiástico por su orientación sexual, lo cual marcó un punto importante en Chile porque la demanda fue contra Chile en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Muy bien, llegó el momento de hacer una pregunta. ¿Cuál fue la relación de los hechos en el caso de Sandra Páez versus Chile? Bueno, la relación de los hechos sería que primero Sandra Páez era profesora de un colegio católico público en Chile. El gobierno chileno dicta que todos los profesionales requieren de un certificado de idoneidad otorgado por la iglesia para poder ejercer su profesión. En 2007, el Papa de San Bernardo decide retirarle este certificado a Sandra por razón de su sexualidad, negándole así la posibilidad de ejercer su labor. Luego, en 2007, el Obispado de San Bernardo decidió retirarle su certificado por razón de su sexualidad, impidiéndole así ejercer su labor. Sandra usó todos los recursos internos que pudo, pero se le fue rechazado, dando a entender así igual que Chile estaba permitiendo esta situación que se diera, por lo que no le quedó a otra Sandra que recurrir a los recursos internacionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y poner una denuncia para hacer respetar sus derechos. Muchas gracias, licenciado Héctor. Nos quedó muy claro sobre el caso y qué es lo que pasó con la sentencia, ¿no? Ahora, licenciada Dana Ovaje, me gustaría saber si este caso en sí es respaldado en nuestra Constitución Política del Estado y sobre todo en el tema de la sentencia. En este caso no es muy importante los derechos que están siendo vulnerados en nuestra Constitución. En el artículo 14 nos menciona que el Estado no puede discriminar a nadie, ya sea por ser hombre, mujer, por orientación sexual, que nos habla justamente este caso, y por la religión, y también que nos habla en el artículo de la identidad. En este caso de Sandra, hay discriminación porque a Sandra la sacaron del trabajo por causa de que ella era lesbiana. Entonces este caso es bien discriminatorio para ella. También respalda en el artículo 21, numeral 2, nos habla de la Constitución que tenemos el derecho a la dignidad y al honor y a cómo nos ven los demás. En el caso de Sandra dañaron su imagen profesional y por ser también tener una orientación sexual diferente, lo cual Chile se pasó por encima de los derechos de Sandra Páez, ¿no? Y es por eso que este caso fue llevado a la Corte Interamericana, ¿no?, de los Derechos Humanos, porque no pueden ser desplazados por ninguna circunstancia los derechos que una persona puede llegar a tener. Muchas gracias, señorita licenciada Dana Ovaje, por su punto de opinión en el ámbito de la Constitución Política del Estado, respaldando en sí este caso. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la justificación jurídica interna y internacional en base a este caso de Sandra Páez? La Corte Internacional de Derechos Humanos estableció que Chile violó varios artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos, como por ejemplo el artículo 24, que habla sobre la igualdad ante la ley, el artículo 23 sobre los derechos políticos que tienen todas las personas, el artículo 1, numeral 1, que habla sobre la no discriminación. También la Corte Internacional estableció que la libertad de religión no era una excusa para vulnerar los derechos en sí, en este caso de Sandra Páez, ¿no?
porque generalmente se utilizó este énfasis sobre el tema de la religión, la educación, todo para vulnerar sus derechos de una persona, lo cual no debió ser así. Muchas gracias, licenciada Desiree, por su punto de opinión del ámbito internacional, en este caso de Sandra Pávez, de Chile. Bueno, hemos llegado al final de ese podcast y ese capítulo que hemos iniciado y hemos debatido, dado nuestro punto de opinión. Este caso fue realmente relevante en el hecho de que se creó conflicto en el ámbito de la libertad a la religión, derecho a la igualdad y no discriminación. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos estableció lo siguiente, que ninguna entidad religiosa puede estar con la autoridad suficiente para vulnerar los derechos de las personas por su orientación sexual. Bueno, licenciada Dana, ¿qué nos podría decir para concluir en sí en este caso? Bueno, yo me quedo con el artículo 21 que nos nombra la Constitución Política, artículo 21, numeral 5, que dice que todos tenemos derecho a expresar lo que sentimos, pensamos y creemos. Muy bien, licenciada Desiree, ¿qué nos podría decir? Bueno, como sabemos, la sentencia de este caso marcó un hito muy importante para promover la no discriminación sobre la orientación sexual que tenga una persona y también a promover la igualdad. Muy bien, licenciado. Y finalmente existen muchos recursos actualmente para defender y resguardar estos derechos de las personas que ya no se den casos como este, pero fue muy importante para el inicio de la creación de todos estos recursos. Muy bien, para concluir, ¿no? Somos estudiantes de la Universidad Privada Domingo Savio de la carrera de Derecho en la materia de Derechos Humanos. Nos vamos con una frase que es: igualdad, la igualdad es un derecho y no un privilegio. Le damos gracias por su atención.